A lo largo de toda la historia humana, miles de millones de personas nacieron, vivieron y murieron. Todos cruzaron la misma puerta oscura que separa este mundo del siguiente. Todos enfrentaron el mismo destino inevitable que ha perseguido a cada ser humano desde el jardín del Edén. Todos, menos dos. Elías fue uno de ellos, un hombre que caminó sobre esta tierra, que respiró el mismo aire que tú respiras hoy, que sintió hambre, sed, miedo y soledad. Un hombre completamente ordinario, que sencillamente nunca experimentó la muerte. El cielo se abrió, un carro de fuego descendió a buscarlo, y se fue vivo. Pero antes de entender por qué Dios llevó a Elías vivo al cielo, necesitas entender quién era realmente este hombre. Y la respuesta no es simple, porque Elías no era sacerdote de familia noble con linaje registrado en los archivos del templo. No era escriba formado en las escuelas religiosas de Jerusalén. No tenía conexiones políticas con la casa real. El texto bíblico lo presenta de forma abrupta, casi violenta en su simpleza. Elías, el tisbita, de entre los habitantes de Galaad. Eso es todo, sin genealogía elaborada, sin credenciales religiosas, sin historial espiritual. Un hombre de ningún lugar conocido, de una región montañosa y áspera al este del Jordán. Y ese hombre sin nombre, sin título y sin ejército, está a punto de sacudir a toda una nación. Galaad estaba al otro lado del Jordán. Era tierra de pastores y agricultores, lejos de los centros de poder, distante de las intrigas palaciegos de Samaria. Las montañas eran escarpadas, los valles profundos, la gente rústica y olvidada. No era el tipo de lugar que producía profetas famosos ni líderes religiosos reconocidos. Era exactamente el tipo de lugar que el establecimiento de Samaria ignoraba por completo. Y fue precisamente desde allí que Dios eligió traer a su vocero. Elías aparece ante el rey Acab sin previo aviso, sin carta de presentación, sin credenciales visibles. Lo primero que sale de su boca es una declaración que desafía todo el poder político y religioso de la nación. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Intenta comprender la audacia de esa declaración en su contexto histórico. Acab gobernaba Israel con mano firme. Tenía un ejército profesional equipado con las mejores armas de la era. Un palacio lujoso construido con cedros del Líbano y marfil importado. Alianzas internacionales que garantizaban paz y comercio. A su lado estaba Jezabel, princesa fenicia, hija del rey de Sidón. No era una esposa que esperaba en las cámaras reales. Era una mujer de feroz ambición que trajo su religión como dote de matrimonio. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera comían ahora a la mesa de la reina. El culto al Dios de Abraham estaba siendo sistemáticamente erradicado. Los altares del Señor eran demolidos, convertidos en polvo y escombros. Los profetas fieles eran cazados como animales y ejecutados sin misericordia. Y en medio de este escenario de persecución religiosa y apostasía nacional masiva, un hombre desconocido de las montañas de Galaad entra al palacio real, anuncia una sequía sin pedir audiencia, sin negociar términos, sin mostrar miedo. Sencillamente, declara lo que va a ocurrir y desaparece en la noche. No llovió durante 3 años y 6 meses consecutivos. La sequía en el antiguo Medio Oriente no era una inconveniencia pasajera. Era una sentencia de muerte en cámara lenta para una nación entera. Las primeras semanas, los pozos poco profundos comenzaron a bajar peligrosamente. A los pocos meses, los arroyos que nunca se habían secado se convirtieron en lechos de piedra y arena. Los cultivos se marchitaron bajo el sol implacable. El ganado sin pastizales verdes se adelgazó hasta que los huesos asomaron por la piel. Las familias comenzaron a racionar el agua, luego la comida, finalmente la esperanza misma. Al final del primer año, los precios de los alimentos se dispararon a niveles imposibles. Al final del segundo, la gente moría de hambre en las calles. Al final del tercero, la nación entera estaba de rodillas. Y durante todo ese tiempo, el hombre que declaró la sequía permaneció oculto, protegido por el mismo Dios que cerró los cielos. Primero, Dios envió a Elías al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí, mientras la nación se secaba lentamente, el profeta bebía agua fresca y recibía alimento de una fuente imposible que desafiaba toda lógica natural. Cuervos, aves consideradas impuras por la ley de Moisés, aves carroñeras por naturaleza, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, cada día, durante meses interminables,
sin fallar ni una sola vez. Cuando el arroyo de Kerit finalmente se secó, Dios dio una nueva instrucción que parecía más peligrosa que la anterior. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. La ironía era brutal. Sarepta estaba en territorio fenicio, la patria misma de Jezabel, la nación de la que procedía la reina que quería a Elías muerto. Y era precisamente allí donde Dios enviaba a su profeta a esconderse. A veces la protección divina funciona de maneras que desafían nuestra lógica. Ocultarse en el último lugar donde tus enemigos pensarían buscar. Elías llegó a la entrada de la ciudad y vio a una viuda recogiendo leña. Le pidió agua para beber y un poco de pan para comer. Su respuesta fue un lamento de desesperación absoluta. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo 2 palos para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que la comamos y luego muramos de hambre. Imagina la escena con todos sus detalles dolorosos. Una mujer, esquelética por el hambre prolongada, la piel pegada a los huesos. Un niño con los ojos hundidos, aferrado a su ropa raída y sucia. Unos palitos secos en las manos temblorosas de una madre desesperada. Y un extraño pidiéndole lo poco que le quedaba entre la vida y la muerte. La respuesta de Elías parecía cruel, casi inhumana en su exigencia. No temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hacer primero para el extraño cuando estás a punto de morir de hambre con tu hijo. Eso exige un tipo de fe que desafía toda lógica de supervivencia humana. Pero la viuda obedeció, y el milagro comenzó de una forma silenciosa, ordinaria y repetitiva. La harina de la tinaja no escaseó en todos esos meses. El aceite de la vasija no faltó ni una sola vez, para 3 personas, con provisiones que deberían haberse agotado en la primera semana. El milagro no fue espectacular ni llamativo, como el fuego del cielo. No hubo mares partiéndose, ni muertos siendo resucitados ante multitudes. Fue ordinario, repetitivo, silencioso como el amanecer que llega sin anuncio. Y precisamente por eso, quizás más impresionante que cualquier espectáculo. Dios sustentando a 3 personas en una ciudad pagana extranjera, un día a la vez, mientras la nación elegida moría de hambre por su propia rebelión. Entonces el hijo de la viuda enfermó gravemente. La enfermedad empeoró hasta que no quedó aliento en él. El niño murió en los brazos de su madre desesperada. La viuda arremetió contra Elías con una acusación llena de dolor. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías tomó al niño muerto de sus brazos temblorosos. Subió a la habitación superior, lo acostó sobre la cama, y entonces hizo algo que nunca había sido registrado antes en las Escrituras. Se tendió sobre el niño, 3 veces consecutivas con desesperación creciente, y clamó al Señor con voz que venía desde lo más profundo. Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías. El alma del niño volvió a su cuerpo inmóvil. El pecho se hinchó con aire fresco otra vez. Sus ojos se abrieron, confundidos, buscando el rostro de su madre. Esta fue la primera resurrección registrada en toda la Biblia escrita. No ocurrió en Jerusalén. No ocurrió ante los sacerdotes levíticos. Ocurrió en una casa pagana en territorio fenicio enemigo, por las manos de un profeta fugitivo considerado enemigo del Estado, para una viuda extranjera que acababa de acusarlo de matar a su hijo. Dios no sigue guiones predecibles ni respeta protocolos religiosos establecidos. 3 años y 6 meses de sequía terrible habían cumplido su propósito, llamar la atención de una nación rebelde. Y entonces llegó la nueva instrucción. Ve y preséntate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El reencuentro entre el profeta y el rey fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Acab había buscado a Elías en todas las naciones vecinas. Hizo jurar a sus gobernantes que no sabían dónde estaba el profeta. Y ahora, finalmente, allí estaba frente al rey como si nada hubiera pasado. Lo primero que salió de la boca del rey fue una acusación llena de ira contenida. ¿Eres tú el que turbas a Israel? La respuesta de Elías fue directa, sin rodeos ni diplomacia cortesana. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre.
porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y os habéis ido tras los Baales. Convoca ahora a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel. El desafío fue lanzado públicamente. El monte Carmelo se eleva dramáticamente sobre el mar Mediterráneo azul, visible desde kilómetros de distancia en todas las direcciones. Era considerado territorio sagrado tanto para los adoradores del Señor como para los devotos de Baal. La confrontación ocurriría en terreno neutral ante todo Israel reunido como testigo. Cuando llegó el día señalado, miles subieron la montaña. De un lado, 450 profetas de una religión de Estado, patrocinados por la reina con recursos ilimitados del Palacio Real, vestidos con ropas de lino fino, respaldados por toda la estructura gubernamental y el poder militar. Del otro lado, un solo hombre de Galad, conocido como el Tisbita, vistiendo un manto áspero y sin aliados visibles, sin ejército personal, con nada excepto la palabra que Dios había puesto en su boca. Las reglas del desafío eran simples y claras para todos los presentes. 2 toros del mismo tamaño y edad, 2 altares de piedra preparados con leña seca, ningún fuego humano permitido bajo ninguna circunstancia. Cada lado invocaría a su Dios con las oraciones y rituales de su religión. El que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron su invocación temprano en la mañana. Prepararon el altar, cortaron el toro con cuchillos rituales, acomodaron la leña en perfecto orden y comenzaron a invocar con voz en cuello. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Las voces resonaban por la montaña como trueno distante que no trae lluvia. Saltaron alrededor del altar en una danza ritual que duró horas interminables. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Al mediodía, cuando el sol ardía más fuerte, Elías comenzó a burlarse de ellos con una ironía que cortaba como navaja. Gritad con mayor voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. La burla estaba calculada para exponer la impotencia del ídolo mudo. Cada sugerencia revelaba el absurdo de adorar madera y piedra. Los profetas intensificaron el ritual con desesperación creciente. Se cortaron con cuchillos y lanzas hasta derramar sangre abundante. 9 horas de invocación frenética sin parar. 9 horas de danza agotadora bajo el sol abrasador del desierto. 9 horas de gritos que desgarraban gargantas y cortaban pieles. Y el resultado fue exactamente el mismo que al comienzo de la mañana. No hubo voz del cielo, ni nadie respondiendo, ni nadie prestando el más mínimo de atención a todo aquel espectáculo sangriento. Entonces Elías llamó al pueblo a acercarse. El profeta comenzó reparando el altar del Señor, que estaba en ruinas. No construyó un altar nuevo con piedras traídas de otro lugar. Restauró el antiguo que había sido demolido por orden de la reina. Usó 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob. Las piedras eran una declaración pública de unidad espiritual inquebrantable. Luego hizo algo que nadie había anticipado ni imaginado posible. Mandó llenar 4 cántaros de agua y verterla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hizo una segunda vez, una tercera vez. 12 cántaros de agua en total, derramados sobre el altar, la leña y el sacrificio, en un país devastado por 3 años completos de sequía mortal, donde el agua era más preciosa que la plata o las piedras preciosas. Si Dios respondía ahora, nadie podría decir que fue coincidencia natural. La oración de Elías duró menos de 30 segundos en total, sin gritos histéricos, sin danzas elaboradas, sin automutilaciones sangrientas. Solo palabras directas dirigidas al Dios que escucha en silencio. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme. Cayó fuego del cielo como relámpago de tormenta concentrado. No fue una chispa creciente que necesitara tiempo para propagarse. Fue un fuego que descendió con violencia sobrenatural, incontestable, y consumió el holocausto, la leña, las mismas piedras del altar. Consumió el polvo de la tierra alrededor y lamió toda el agua que había en la zanja. Todo desapareció como si nunca hubiera existido. Las piedras se convirtieron en ceniza más fina que harina molida. El agua se evaporó al instante, dejando la tierra seca y agrietada.
El pueblo vio descender el fuego y cayó rostro en tierra, temblando. El Señor es Dios, el Señor es Dios. La confesión resonó por toda la montaña como trueno que no cesa. 3 años y 6 meses mirando el cielo cerrado. 9 horas ese mismo día viendo fracasar miserablemente a los profetas de Baal. 30 segundos de oración y fuego del cielo, respondiendo de forma incontestable. La duda no tenía dónde ocultarse. Lo que ocurrió en las horas siguientes revela una verdad importante. Elías no era un superhombre inmune al miedo o a la debilidad humana. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho ese día. La reina no quedó impresionada con el fuego descendido del cielo. No se inclinó ante la demostración incontestable del poder divino. Envió un mensajero a Elías con una amenaza que heló la sangre. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y el hombre que enfrentó solo a 450 profetas, el hombre que hizo descender fuego del cielo con 30 segundos de oración, el hombre que corrió más rápido que los caballos del rey con poder sobrenatural. Ese mismo hombre huyó aterrorizado hacia el desierto del sur. Caminó un día completo hacia la nada absoluta del desierto. Se sentó bajo un enebro solitario y pidió morir allí mismo. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Depresión profunda después de una victoria espectacular e incontestable. El patrón es más común de lo que parece en los siervos de Dios. Agotamiento físico extremo, después de un esfuerzo sobrehumano prolongado. Descarga emocional violenta después de años de tensión mantenida. La expectativa no cumplida de que todo cambiaría después del Carmelo. Y ahora la misma reina de antes continuaba en poder absoluto, con los mismos recursos para cazarlo. Dios no reprendió al profeta quebrantado en su momento más bajo. No le dio un sermón teológico sobre su falta de fe. Envió un ángel con comida caliente y agua fresca del cielo. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Con la fuerza de esa provisión sobrenatural, Elías caminó 40 días y 40 noches completas, sin detenerse hasta llegar a Horeb, el monte de Dios en el desierto. El mismo lugar donde Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. El mismo lugar donde Israel recibió la ley grabada en piedra. El lugar más sagrado de toda la historia de Israel hasta ese momento. Y fue allí, en una cueva oscura, donde Dios encontró a su profeta, quebrantado. La pregunta llegó directa, sin rodeos. ¿Qué haces aquí, Elías? La respuesta fue un desbordamiento de autocompasión y soledad percibida. He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios no respondió con palabras de consuelo ni con corrección inmediata. Respondió con una demostración de poder que sacudiría el alma del profeta. Un viento grande y poderoso que partía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto que agitó los cimientos, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, fuego que consumía todo en su camino, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, algo completamente inesperado, una voz apacible y delicada, como el susurro de una brisa suave. Un silencio que hablaba más fuerte que todas las tempestades. Una quietud que penetraba más hondo que cualquier terremoto. Elías cubrió su rostro con el manto reverentemente y salió a la entrada de la cueva a escuchar. Entonces Dios le dio instrucciones concretas y específicas. Ir a ungir reyes y profetas, instrumentos de juicio contra la casa corrupta de Acab. Y vino la corrección directa de la autocompasión falsa. He reservado en Israel 7,000 personas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni cuya boca lo besó en adoración idólatra. 7,000 fieles que Elías no conocía ni había visto. 7,000 que mantuvieron la fe en silencio mientras él pensaba que estaba solo. La soledad que sentía era emocionalmente real en su corazón, pero era completamente falsa desde la perspectiva de los hechos. Dios siempre preserva un remanente fiel en medio de la apostasía. Elías descendió de la montaña con una misión nueva y una perspectiva corregida. Encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes en el campo. Una familia próspera, trabajo garantizado, futuro asegurado, estabilidad económica y respeto en la comunidad local. Elías pasó junto a él y echó sobre sus hombros el manto profético. No dijo una sola palabra de explicación ni de invitación.
solo ese gesto cargado de significado eterno. Eliseo entendió inmediatamente sin necesidad de palabras adicionales. Dejó los bueyes abandonados en mitad del surco. Corrió tras Elías con una decisión que no admitía duda. Pidió solo poder despedirse de sus padres antes de partir. Eliseo volvió a casa, pero no para quedarse cómodamente. Tomó los bueyes que acababa de usar y los sacrificó. Cocinó la carne usando la madera de los instrumentos de labranza y la dio al pueblo como despedida final. Luego se levantó con determinación absoluta y siguió a Elías. El gesto era definitivo e irreversible. Sacrificó los bueyes que eran su principal herramienta de trabajo. Quemó el arado que era su medio de sustento garantizado. Alimentó a toda la comunidad como celebración de despedida. No quedó posibilidad alguna de volver a su vida anterior. Eliseo quemó los puentes literal y simbólicamente ese día. Por años que el texto no detalla específicamente, Eliseo sirvió a Elías, aprendiendo del maestro, observando silenciosamente cada movimiento, escuchando cada palabra sabia, esperando pacientemente su momento designado por Dios. Y cuando el día final profetizado llegó por fin, Elías intentó dejar atrás a Eliseo en 3 ocasiones distintas: en Gilgal, en Betel y en Jericó. En cada lugar, los hijos de los profetas preguntaban con dolor anticipado: ¿sabes tú que el Señor quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y en cada lugar, Eliseo respondía con la misma determinación de hierro: sí, lo sé, callad. No lo abandonaría, ni en los últimos pasos. Finalmente llegaron a la orilla del Jordán. El río corría lleno y caudaloso, sin puente visible, sin barca disponible para cruzar. Elías tomó su manto característico, lo enrolló firmemente y golpeó las aguas con autoridad profética e incontestable. El Jordán se dividió completamente hacia uno y otro lado, formando una pared de agua a la derecha y a la izquierda. Los 2 hombres cruzaron por tierra seca a través del lecho expuesto. El mismo río que se abrió para Josué siglos antes, cuando todo Israel entró a la tierra prometida. Ahora se abría de nuevo para 2 hombres solamente, uno que partía definitivamente hacia el cielo eterno, otro que regresaría para continuar la misión inconclusa. Al otro lado del río, Elías hizo la pregunta más crucial de todas: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado de tu lado? Eliseo no pidió riquezas materiales ni influencia política. No pidió larga vida ni protección contra enemigos mortales. Pidió algo mucho más valioso: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En la ley de herencia israelita establecida por Moisés, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia paterna. Eliseo estaba pidiendo reconocimiento como heredero espiritual legítimo, como primogénito en la fe y sucesor oficial del ministerio. La respuesta de Elías fue completamente honesta y directa: cosa difícil pediste, con todo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será dado, pero si no, no. Los 2 continuaron caminando juntos, conversando tranquilamente. 2 hombres en una tarde aparentemente común y ordinaria, caminando junto al Jordán como tantas veces antes. Maestro y discípulo, profeta que partía y profeta que quedaba. Y entonces, sin previo aviso ni señal anticipada, algo ocurrió que nunca antes había ocurrido en la historia humana. Un carro de fuego con caballos de fuego apareció de repente, violentamente separándolos el uno del otro en fracción de segundo. Elías comenzó a ascender al cielo en medio de un torbellino terrible. No fue gradual ni suave como ascender en globo. Fue violento, sobrenatural, imposible según las leyes naturales conocidas. Fuego celestial girando en una espiral ascendente irresistible. Caballos que no eran de carne galopando hacia arriba. Un torbellino que rasgaba el mismo aire con un estruendo ensordecedor. Y en el centro exacto de todo ese poder desencadenado, un hombre de Galaad siendo llevado vivo hacia la eternidad. Eliseo vio cada detalle grabándose en su memoria para siempre. Gritó con una voz que venía desde lo más profundo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El grito era el reconocimiento del valor inestimable del profeta. Elías valía más para la verdadera defensa de todo Israel que todo el ejército profesional del rey con sus carros. Un solo hombre con acceso directo a Dios Todopoderoso era más poderoso que 1000 carros de guerra bien equipados. El manto distintivo de Elías cayó flotando suavemente mientras el profeta continuaba ascendiendo hacia la gloria celestial. Eliseo lo tomó reverentemente con manos temblorosas.
Rasgó sus propias ropas en dos partes, como señal tradicional de luto profundo por una pérdida irreparable. Pero inmediatamente tomó el manto heredado del maestro y regresó caminando solo hacia la orilla del Jordán. Llegó al borde del agua caudalosa. Golpeó las aguas con el manto de Elías firmemente. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas del Jordán se dividieron exactamente igual, formando una pared sólida a la derecha y a la izquierda. Eliseo cruzó por tierra completamente seca. Los 50 hijos de los profetas que observaban desde lejos lo vieron y comprendieron. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vinieron a encontrarle caminando rápidamente y se inclinaron ante él hasta el suelo con reverencia. La transición estaba completa e innegablemente confirmada. El manto profético había pasado a manos dignas. La misión sagrada continuaba bajo nuevo liderazgo ungido. La pregunta continúa resonando a través de 3 milenios. ¿Por qué fue Elías llevado al cielo sin experimentar la muerte? ¿Qué significado profundo tiene ese evento único? Teólogos, historiadores y eruditos proponen respuestas variadas. Algunos señalan el testimonio público incontestable. Elías vivió en una era de apostasía casi total. Cuando la inmensa mayoría abandonaba la verdadera fe, él permaneció absolutamente firme sin ceder un milímetro. La ascensión fue una declaración pública visible de que la fidelidad radical tiene consecuencias eternas y gloriosas. Eliseo lo vio con sus propios ojos físicos. 50 profetas fueron testigos directos. El registro fue preservado cuidadosamente para que las generaciones futuras supieran sin duda que Dios honra poderosamente a quienes fielmente lo honoran a Él. Otros señalan la misión profetizada futura. El profeta Malaquías, escribiendo 400 años después, registró una promesa específica del Señor mismo. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. La tradición judía toma esto literalmente. Elías regresará en cuerpo antes del fin de los tiempos. En cada celebración anual de la Pascua hasta el día de hoy, una silla permanece vacía, reservada para el profeta esperado. Una copa de vino se llena pero nadie la bebe. La puerta se abre simbólicamente hacia la noche oscura. Quizás esta sea la noche en que Elías finalmente regrese. La tradición cristiana ve en Juan el Bautista un cumplimiento parcial. Jesús lo afirmó claramente en el Evangelio de Mateo. Si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. Se vistió con pelo de camello como el tisbita. Comió langostas y miel silvestre del desierto. Confrontó reyes sin miedo a las consecuencias mortales. Preparó el camino del Señor clamando en el desierto. Hay también el extraordinario episodio de la Transfiguración, siglos después de la ascensión en el Jordán. En un monte alto, Jesús tomó consigo solo a Pedro, Jacobo y Juan. Allí fue transfigurado ante ellos visiblemente. Su rostro resplandeció como el sol de mediodía. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz, pura. Y 2 hombres aparecieron conversando con él familiarmente. Moisés, que murió en el monte Nebo siglos antes, y Elías, el hombre que ascendió en un torbellino de fuego, el que fue llevado vivo sin probar la muerte. Descendió de nuevo en forma temporal y específica para conversar con Jesús sobre su partida que ocurriría en Jerusalén mediante la cruz y la resurrección. Moisés representaba la ley dada en el Sinaí. Elías representaba a todos los profetas que hablaron. Ambos testificaron públicamente ante 3 discípulos que ese hombre de Nazaret era exactamente aquel a quien apuntaba toda la historia sagrada. Pero lo que sabemos con certeza absoluta es esto. Un hombre completamente ordinario de una región despreciada, fue llamado por Dios para una misión extraordinaria. Confrontó al sistema religioso más poderoso de su era. Logró lo imposible en el Monte Carmelo ante miles. Huyó aterrorizado hacia el desierto por la amenaza de una mujer. Fue restaurado completamente por Dios en el Monte Horeb. Entrenó a su sucesor con paciencia durante años. Y en un día específico, registrado por un testigo fiel que vio y anotó todo en detalle, ascendió vivo hacia el cielo sin dejar un cuerpo para sepultar. El apóstol Santiago, en una carta del Nuevo Testamento, hace énfasis especial en su humanidad compartida. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso significa debilidades humanas, limitaciones naturales, emociones incontrolables, miedos paralizantes. Elías sintió miedo que le heló la sangre.
Elías cayó en depresión profunda después de victorias. Elías se sintió solo cuando miles permanecían fieles. Y aún así, cuando oró con fe simple, el mismo cielo obedeció su voz humana quebrantada. Elías no fue llevado al cielo porque era perfecto sin defectos. Fue llevado porque permaneció fiel a pesar de sus defectos. Porque cuando todos los demás doblaron la rodilla ante los ídolos, él se mantuvo firme, aunque temblara de miedo. Porque la fe verdadera no es la ausencia de debilidad humana, es confiar en Dios precisamente en medio de la debilidad. Es creer cuando todo indica que deberías rendirte. Es permanecer cuando la lógica aconseja huir. Es orar una vez más cuando las anteriores no fueron respondidas. Es esperar contra toda esperanza visible. Si hoy te encuentras en tu propio desierto de soledad, pensando que eres el único que permanece fiel todavía, recuerda que Dios siempre preserva un remanente oculto. 7,000 rodillas que nunca se doblaron bajo presión. 7,000 bocas que se niegan a besar lo que es falso. Y recuerda también que el mismo Dios que envió ángeles con pan caliente y agua fresca para un profeta agotado, aún provee para sus siervos quebrantados hoy, no siempre con espectáculos sobrenaturales visibles, sino con gracia suficiente para un día más de camino. Elías ascendió, pero su manto cayó para otro. La misión nunca dependió de un solo hombre, mortal. Dios siempre tiene un plan de continuidad generacional. Siempre prepara sucesores para una obra que no termina hasta que todas las promesas sean completamente cumplidas. Y cuando llegue tu día final designado desde la eternidad, cuando tu carrera esté completa y tu misión cumplida, que puedas partir sabiendo que el manto fue pasado a manos fieles, que continuarán lo que tú comenzaste, porque el reino de Dios avanza de generación en generación. 3,000 años después de ese día extraordinario, el nombre de Elías todavía se pronuncia con profunda reverencia. Mesas de Pascua judías alrededor del mundo entero mantienen una silla vacía esperando su prometido regreso. Una copa llena que nadie bebe aguardando al invitado. Una puerta abierta hacia la noche oscura del mundo, esperando que quizás esta sea finalmente la noche en que el tisbita de Galad cruce el umbral una vez más. Algunas historias no terminan con un punto definitivo. Simplemente quedan suspendidas, aguardando cumplimiento futuro, como profecías escritas en antiguos pergaminos preservados, esperando el día designado desde la fundación del mundo para revelar su significado completo y glorioso. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué te habló Dios a través de la historia de Elías hoy? Escribe en los comentarios una sola palabra que resuma lo que sintió tu corazón mientras escuchabas. Una sola palabra que capture la esperanza renovada o la convicción profunda que nació en ti. Que esa palabra sea una declaración de fe viva. Y si este video tocó algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite. No sabes a quién le puede llegar exactamente en el momento correcto, justo cuando más lo necesita.